Comenzamos esta jornada con una ponencia de Roberto Soto, que es licenciado en Geografía e Historia por la Universidad de Valladolid y en Documentación por la Universitat Oberta de Cataluña. Es jefe de sección de coordinación de bibliotecas en la Diputación de León, presidente de la Asociación de Profesionales de Bibliotecas Móviles, responsable de la selección de bibliobuses en la revista Mi Biblioteca y coordinador del grupo de trabajo de especial atención al medio rural del Ministerio de Cultura y Deporte. Comenzamos. Muchas gracias. Buenos días a todos. Bienvenidos. Muchas gracias. Señores y señoras autoridades locales, regionales, presidenta del Col·legi, presidenta de la Federación FESAVIT, asistentes, amigos todos. Es un placer para mí aceptar esta invitación del Col·legi, por la que estoy agradecido, y un lujo este templo maravilloso, y efectivamente a partir de ahora seré un embajador de Requena, convencido. Yo estoy aquí esta mañana para hablaros un poco de los trabajos que estamos llevando a cabo desde el grupo de trabajo para el Plan de Especial Atención al Medio Rural del Consejo de Cooperación Bibliotecaria. Me complace mucho la noticia de que también dentro del Col·legi se vaya a crear un grupo paralelo, por decirlo así, un grupo con las mismas características y, por supuesto, abrimos los brazos a la colaboración y a la ayuda que necesiten en todo momento, porque yo creo que la unión hace la fuerza y los esfuerzos compartidos van más lejos. En fin, vamos a empezar con un poco lo que estamos trabajando. Nuestro grupo de trabajo nace a finales de 2019. Es un grupo estratégico, es decir, no es un grupo que tiene una vida permanente, sino que se planteó dentro del Consejo de Cooperación Bibliotecaria precisamente por el tema de la despoblación. Claro, todos pensaremos, bueno, es que el tema de la despoblación no es un tema coyuntural, que llevamos desde los años 60, llevamos 50 años con el problema y posiblemente el problema, si siguen así las cosas, acabe con sí mismo. Es decir, desertización total y se acabó el problema. Pero aún así el grupo se crea con estas características y por lo tanto nos amoldamos y ya está, no hay problema. Lo importante es que el grupo exista y entre todos podamos aportar soluciones, opciones, propuestas, conclusiones. Otra de las características del grupo es que es mixto, que el origen de sus miembros es muy variado y eso lo enriquece enormemente. Porque, claro, no solamente tenemos bibliotecarios municipales o gestores de servicios municipales a niveles territoriales más amplios como las provincias o las regiones, sino que también tenemos funcionarios dedicados a las bibliotecas escolares. Tenemos una representante de la Federación Española de Municipios y Provincias, funcionarias también de la Subdirección General de Coordinación Bibliotecaria del Ministerio y miembros del Ministerio de Educación y Formación Profesional. Evidentemente todo esto enriquece, pero también hace más difícil la gestión del grupo, puesto que, aunque las visiones son más ricas, pero son variadas y hay que llegar a consensos y, sobre todo, soluciones que sean viables para todo el mundo. Pero bueno, luego veremos en qué nos beneficia esto, que nos beneficia. Cuando el grupo se plantean estos objetivos generales. Como veréis, no son objetivos especialmente novedosos para nosotros como bibliotecarios. Ofrecer un servicio bibliotecario de calidad básico, pues yo creo que es lo que intentamos hacer todos, impulsar servicios públicos en zonas despobladas, precisamente estamos aquí para eso. Enfocar servicios dependiendo de la población, lógicamente nuestros servicios se adaptan siempre a la población sobre la que nos reflejamos al final. Pero fomentar las alianzas entre administraciones, eso es un objetivo muy interesante. Porque si nos damos cuenta,
Sin esas alianzas, las bibliotecas municipales, tal como las conocemos hoy, en este país no existirían. Daos cuenta que nuestra biblioteca, la de cada uno, la sostiene el ayuntamiento, que es la administración local, pero con la ayuda, en muchos casos, de los gobiernos provinciales, de las diputaciones, con las competencias de titularidad autonómica y con la coordinación, que es la función que tiene del Ministerio de Cultura. Por lo tanto, cuando se dice no, entre las administraciones están todas contra todas, bueno, eso es cuando no se quiere trabajar de forma conjunta, porque aquí sí que estamos trabajando de forma conjunta. Y yo creo que este objetivo es muy pertinente y muy beneficioso para todos. Y el último objetivo de favorecer la accesibilidad física en las bibliotecas, bien, estos objetivos se plantearon antes de la pandemia, ¿de acuerdo? Entonces creo que se ha quedado corto, pero el hecho de que esté escrito no quiere decir, esto queda entre nosotros, que lo vayamos a seguir al pie de la letra, porque realmente la accesibilidad física es importante, pero también la virtual y todas aquellas que se vayan inventando, porque estamos en un mundo absolutamente abierto a los cambios y además de una forma vertiginosa. Bien, todos los trabajos del grupo, como el resto de los grupos del Consejo de Cooperación Bibliotecaria, son públicos. Aquí la transparencia es absoluta. ¿Y dónde los podemos consultar? Pues en la página del Consejo de Cooperación Bibliotecaria. Concretamente vamos a actividades, se despliegan y ahí aparecen los grupos de trabajo. Y dentro de los grupos de trabajo, en estratégicos. Ahí están los 3 tipos de grupos de trabajos que tiene el Consejo de Cooperación Bibliotecaria. Los estables, es decir, los que funcionan siempre. Por ejemplo, el de estadísticas. Todos estamos un poco esclavos de Alcira. ¿Os acordáis de Alcira? Que nos da bastante dolores de cabeza. Sin embargo, sus resultados son magníficos para hacer cualquier planificación y cualquier estudio de la situación de nuestros territorios. Por lo tanto, y mientras haya bibliotecas, va a haber estadísticas. Los estratégicos, que son los nuestros, y los cerrados, es decir, todos aquellos grupos que en su tiempo existieron, pero sin embargo su documentación se puede seguir consultando, porque para eso está, para eso se trabajó. Y dentro de los estratégicos, pues están estos y ahí está el nuestro. Aprovecho para decir que el de Bibliotecas y Agenda 2030, que también es un grupo estratégico, pues está colaborando con nosotros y nosotros con ellos, porque es un trabajo conjunto, luego veremos en qué, y así se optimizan los esfuerzos. Antes de entrar en lo que vamos a ver esta mañana es fundamentalmente 2 cosas. Primero, el contenido del informe 2019-2020 y el informe 2021. Pero antes de hacer eso, sí que me parece fundamental ponernos en situación. Y la situación es que somos bibliotecarios municipales y las bibliotecas municipales son el 97,42% del total de las bibliotecas de este país. Es decir, los usuarios son importantes, las bibliotecas son importantes, pero no podemos abandonar a nadie. Todavía tenemos 1,5 millones de habitantes en España que no tienen ningún tipo de servicio bibliotecario, ninguno. Y eso no puede ser, porque ya no voy a enunciar los principios constitucionales ni el derecho fundamental a la cultura como derecho es fundamental dentro de la Constitución, ni el deber de los poderes públicos para garantizarlo. No lo voy a decir porque ya está dicho. Pero tenemos la obligación también moral y profesional de llegar a ellos, porque si estamos hablando de una herramienta fundamental en la fidelización poblacional y en la cohesión social y en digamos, en el afianzamiento de las comunidades, pues todas estas personas que no tienen nada están abocadas a todo lo contrario. Y vemos que además coinciden con el número de habitantes. Cuanto menos habitantes tenemos, más abandonados estamos. Y es así, desgraciadamente.
Bien, empezamos con el informe. ¿Dónde estamos? Es decir, ¿dónde están las bibliotecas públicas en España? Pues son esos puntitos rojos, ¿vale? ¿Qué les pasa a esos puntitos rojos? Pues que tienen unas coincidencias asombrosas con la situación demográfica del país. Por ejemplo, la situación demográfica del país tiene varias peculiaridades. Una de ellas es que su población está dispersa. Y ahí vemos cómo los puntos rojos del mapa de la izquierda coinciden con las zonas blancas del mapa de la derecha. No son casualidades. ¿De acuerdo? Otra de las características de la población de nuestro país es que está muy envejecida. Los puntos negros son los de mayor índice de envejecimiento. Vuelven a coincidir con las zonas blancas. Pérdida de población. Todo el mundo abandona el mundo rural, especialmente aquellos llamados por la naturaleza y por la sociedad a procrear, que son los jóvenes. Cuando una sociedad se queda sin jóvenes, es como si hubiera habido una guerra y se los ha llevado a todos. Se pierde una generación, o dos, o tres, y por lo tanto, ¿quién va a dar el testigo? No hay nadie. Y es ahí donde estamos ahora mismo. Y volvemos, las zonas azules son las de pérdida de población. Y vuelven a coincidir en su mayor parte con las zonas blancas, es decir, con las zonas sin servicio bibliotecario. No olvidemos lo que he dicho antes, no podemos abandonar a la gente a su suerte. Cuanto menos población hay, menos bibliotecas se tienen. Y ahí lo tenemos. Este es el gráfico de la población española. De las cifras de 2019, que hasta ahora, si han variado, es para peor. El grueso de la población española se concentra en municipios a partir de los entre 50.000 y 100.000, pero fundamentalmente a partir de los 100.000 habitantes. El resto apenas tiene gente y, sin embargo, el número de municipios donde no hay personas, donde no hay habitantes, es la mayoría. Es decir, hay una alta concentración de población. Y esto, esto va contra natura, porque esto no se mantiene. Al final cerramos y se acabó. Porque ¿cuáles son las conclusiones? Estas son las conclusiones. Que casi el 90% de la población de un país viva en el 30% del territorio no se sostiene. O que, por contra, que es decir lo mismo, que el 12% de la población ocupe el 70% del territorio, quiere decir que es un desierto. Y que la gestión de eso es muy complicada, porque hay que utilizar muchos medios para muy poca población. Y, por lo tanto, no se utilizan, o se utilizan poco. Pero además, esta población que ocupa el 70%, como veíamos en el gráfico, vive en el 80% de los municipios. Es decir, aquellos que tienen la suerte de vivir en el otro 16% de los municipios españoles viven en las zonas pobladas, el resto fuera. La Unión Europea dice, que ya sabéis que nos manda mucho y cada vez más, y que aquellos municipios que tengan menos de 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado están a un paso de la desertización, a un paso de la extinción. Y en el caso de España es el 49%. O sea, la mitad de nuestros municipios están a punto de extinguirse. Por eso, si tardamos un poco más, nos vamos a quedar sin la mitad de esos municipios. A lo mejor esa sería la solución. Yo creo que no. Esa es la solución fácil. Pero bueno, estamos aquí para que eso no pase, para trabajar. Bien, este fue un estudio preliminar de aquel informe de 2019-2020. Pero también hicimos una cosa que nos resultó muy gratificante, y es que quisimos acercarnos al impacto que tienen las bibliotecas en nuestros pueblos mediante un sondeo, nada de una estadística científica, no, un sondeo, una aproximación. Y para eso nos comprometimos los miembros del grupo a obtener, se diseñaron 3 preguntas que ahora veremos. Y esas 3 preguntas se trasladaron a 10 bibliotecas de cada uno de los territorios de donde procedemos los miembros del grupo, que
que somos de todo el país. Tuvimos un problemilla que fue la pandemia. Justamente en ese momento la pandemia nos cogió por el medio, pero pudimos recoger esto. ¿De acuerdo? Y esto fue suficiente para los resultados que vamos a... Estas son las bibliotecas que participaron, a las que les estamos muy agradecidos, por supuesto. Y los resultados fueron los siguientes. Bueno, a ver si quiere pasar. Muy bien. La primera pregunta era, ¿qué es para ti la biblioteca de tu pueblo? Bien, interesante la reflexión que voy a hacer ahora. Todo lo que vemos ahí es de lo que hablamos en nuestros congresos. Nuestros usuarios no van a nuestros congresos. Y cuando se hicieron las preguntas no se les dio ningún concepto sobre el que encuadrar su respuesta. El concepto se puso después, ¿de acuerdo? Se hizo un esfuerzo en fin, de conceptualizar aquello y clasificarlo. Y fijaos cómo coinciden con nosotros. ¿Qué es para ti la biblioteca de tu pueblo? Es disfrute, sobre todo es disfrute. Luego, no vamos mal encaminados. Es formación. La formación es futuro, no es otra cosa, es futuro. Luego, la biblioteca es un baluarte para el desarrollo de las comunidades. No lo dice este bibliotecario, lo dicen los usuarios que van a la biblioteca. ¿De acuerdo? Es un espacio tranquilo y agradable. Estamos creando comunidad, comunidad amable. Es un espacio de lectura, lógicamente. Es nuestro principal instrumento de cultura también. Colecciones. Servicio vital, dijeron unos cuantos. Servicio vital. Es decir, sin esto yo no podría llevar la vida que llevo ahora. Es un servicio de inclusión. ¿Os dais cuenta? Estos son nuestros términos, pero son los usuarios los que dicen, yo ahí estoy en mi casa y nadie me pide cuentas. Y mi vecino, que es diferente, está en su casa y nadie le pide cuentas. Y es un complemento escolar. Bien, ya no vamos a hablar si los estudiantes y tal y cual, pero sí que somos una gran fuente de recursos. A la derecha hemos puesto algunas de las opiniones. Algo imprescindible que tenía que haber en todos los pueblos. Importante cita para que los alcaldes, autoridades locales tomen nota. Hubo quien dijo, es un lugar de culto. El mejor servicio que puede ofertar un ayuntamiento. Esto son los usuarios, no somos nosotros. La siguiente pregunta es, ¿qué esperas de la biblioteca? Fijaos el contraste. ¿Qué esperas? La mayoría de estos usuarios de bibliotecas diferentes, de territorios diferentes, dijo, lo que más espero es la permanencia, que no me quiten la biblioteca. ¿Qué quiere decir esto? Que está cogida de puntillas, que no tenemos las dotaciones necesarias, ni personales, ni económicas, ni siquiera el debido prestigio dentro de nuestras instituciones, porque la toma de decisiones se hace con un orden de preferencia y nosotros no solemos estar en primera fila, estamos los últimos. Y eso el público lo sabe, que no es tonto. Y ahí está. Necesitamos, ¿qué espero de la biblioteca? Actualización y dinamismo. ¿Por qué espero eso? Porque no lo estoy recibiendo. Y si no lo estoy recibiendo, ¿por qué? Porque tengo unas instalaciones envejecidas, un mobiliario renqueante, unas colecciones desfasadas, O sea, por lo mismo de antes. ¿De acuerdo? Si yo veo que mi ayuntamiento, mi gobierno, el que sea, se ocupa preferentemente de mi servicio favorito, yo entiendo que todo va muy bien. Pero si no se ocupa, tengo miedo de que deje de ocuparse del todo. Bueno, seguimos entonces. La tercera pregunta, ¿qué te ofrece la biblioteca? ¿Qué te ofrece? Espacio. El espacio es comunidad. Y la comunidad necesita una fuerza, unos vínculos para mantenerse. ¿Qué te ofrece la biblioteca? Colecciones, es decir, instrumentos.
Instrumentos de recreo, de formación, de información, de capacitación, pero instrumentos. Me ofrece entretenimiento. Estamos acordados de la primera pregunta, coincidimos ahí. Hay quien dice, y no es un solo usuario, fueron unos pocos, dijeron todo, la biblioteca me ofrece todo, no necesito nada más, si alguien me ofrece todo, ya lo tengo. Y es que es verdad, tenemos tantas posibilidades de servicio y tan transversales que podemos ofrecer, entre comillas, todo. Porque lo que dan otros servicios municipales de forma individualizada, nosotros lo damos en la biblioteca. Y si no somos capaces de darlo por nosotros mismos, vienen ellos a ayudarnos. En fin, la biblioteca cubre muchas de mis necesidades, es un espacio de inclusión, interacción, igualdad de oportunidades fundamental y tranquilidad. Bueno, también es fundamental, y si no, fijaos la que hemos pasado con el confinamiento, la tranquilidad. Bien, una vez hecho estos estudios, el grupo llegó a unas conclusiones que están en esta infografía que veis en la pantalla. Hicimos esta infografía para que fuera más fácil ver todo de un golpe y ya está. Estas conclusiones o propuestas son las siguientes. Primero, la biblioteca es un servicio básico para el mundo rural. Yo hoy, más que básico, pondría la palabra que realmente está detrás de ese adjetivo, que es esencial. Después de lo que hemos visto que nuestros usuarios piensan de nosotros, la biblioteca es incuestionablemente un servicio esencial para el mundo rural. Y ya hemos visto que aquellas zonas que no tienen biblioteca, ¿cómo les va? Lo hemos visto en los gráficos, lo hemos visto en los mapas. Segundo, sería necesaria la modificación de la Ley de Bases de Régimen Local para que se instaure la obligación de poner bibliotecas en aquellas poblaciones a partir de los que tienen, a partir de los 2.000 habitantes. Ahora la ley obliga a partir de los 5.000 habitantes. Bien, tengo que decir que esta propuesta sí que la admitió el Pleno del Consejo de Cooperación Bibliotecaria y se la transmitió a la Federación Española de Municipios y Provincias para que diera su opinión. La Federación ha tardado un año en pronunciarse, pero se ha pronunciado. De hecho, si al final ha ido todo como el guión mandaba, acaban de tener el Pleno de Gobierno de la Federación y el resultado sería que lo aprueban, pero con una salvedad, y es que la financiación para esto venga del Estado central, lógicamente, del Gobierno central. Bueno, esto no quiere decir que la ley vaya a cambiar, quiere decir que vamos por un camino largo y a nuestro autobús se van subiendo viajeros, y cuando lleguemos al final todos apoyamos. Es un recorrido largo, pero ya está comenzado. Si esto fuera así, ¿qué nos pasa? Pues nos pasa que tenemos que empezar a pensar en aquellas poblaciones de menos de 2.000 habitantes, porque también tienen derecho fundamental a la cultura y tienen derecho a las bibliotecas. Y entonces el grupo calculó que necesitaríamos 240 nuevas bibliotecas municipales, fundamentalmente para el nuevo intervalo entre 5.000 y 2.000 habitantes, que supondrían un coste, esto es mínimo, de 118 millones de euros. El cálculo no es solo la inauguración o el edificio, es todo. La inauguración, el edificio, las colecciones, el personal y el mantenimiento anual. 118 millones es poco, porque los fondos europeos, que no han tocado prácticamente a las bibliotecas, muy poquito. Bueno, los porcentajes en otra charla. Son 140.000 millones. Y esos son solo 118 millones. ¿Vale? Es una propinilla. Y ahora sí. Hemos dejado arreglado el intervalo entre los 5.000 y los 2.000 habitantes. ¿Qué hacemos con las poblaciones de menos de 2.000 habitantes? Bueno, una opción, en principio, que está funcionando,
sería la creación de 61 nuevos bibliobuses que nos costarían, con los mismos criterios que antes, 30 millones. Tampoco es nada para lo que un bibliobús da de sí. Un bibliobús puede atender tranquilamente 70 poblaciones, dependiendo del tamaño, la orografía, etcétera, etcétera, de estas poblaciones. Pero no nos quedamos en los bibliobuses, porque hay que buscar, o por lo menos indagar, si hay otras formas de gestión para servicios bibliotecarios que no conocemos y que a lo mejor son mejores que todo lo que estamos viendo. No lo sé. Y eso es lo que está haciendo ahora el grupo. Ese estudio. Luego nos detendremos un poquito más. Y por último, y no menos importante, la profesionalización de los bibliotecarios rurales. ¿Qué quiere decir esto? Que los bibliotecarios rurales no somos profesionales. Claro que somos profesionales, pero no nos tratan como tales, porque muchas veces no tenemos un horario adecuado. Yo conozco bibliotecarias que trabajan 2 horas al día, y esas 2 horas al día trabajan de cara al público. Cuando yo les pido estadísticas y que me hagan una programación, y ¿cuándo me lo hacen? En su casa. Eso no es profesional. Además, cobran según esas 2 horas. ¿Alguien puede vivir de 2 horas de trabajo? Eso no es un trabajo, no es profesional. ¿Qué categoría tienen? ¿Qué categoría? Yo es que no sé si hay categorías para 2 horas de trabajo. Esto es un caso extremo, pero hay otros casos que son menos extremos, pero son igual de sangrantes. Entonces, hay que profesionalizar la labor de los bibliotecarios, de los pueblos. Darles una categoría justa, unas funciones pertinentes, porque hay que dejarles trabajar, que a veces no se les deja trabajar. Un horario adecuado, un salario digno. Y eso es de lo que partimos, porque todos los estudios que estamos haciendo desde el grupo parten de un único punto, que no he dicho, pero lo digo ahora, y es que no hay biblioteca si no hay bibliotecario. Todo lo demás son otras cosas, pero no son bibliotecas. Entonces, si el pilar de nuestro servicio es el personal, hay que mirar por el personal, porque si no miramos por el personal no tenemos servicio. Así de sencillo. Bien, el informe lo podéis consultar en la página del Consejo, tal como hemos dicho, y pasamos directamente al informe de 2021. Durante 2021 el grupo no trabajó demasiado por diferentes circunstancias, pero sí que tuvo su informe reflejando esta situación. Aún así, hablaremos ahora un poco de lo que se hizo, que es la base de lo que se está haciendo. Pero lo más importante de ese informe son los objetivos para 2022, que es este año, que es en lo que estamos trabajando. El primer objetivo es que tenemos que, queremos profundizar en la colaboración, en el asesoramiento con la Federación Española de Municipios y Provincias. Ya he dicho que tenemos una representante en la Federación y, por lo tanto, hay que utilizarla, que para eso está. La Federación nos puede ayudar, sobre todo dándonos información, asesorándonos, orientándonos qué vías son mejores o qué vías son fructíferas y cuáles no. Por supuesto, estos son contactos informales dentro del grupo y los contactos formales pues, se hacen dentro de los cauces adecuados, la Secretaría Permanente del Consejo, etcétera, etcétera. El segundo objetivo es, esto va en proporción, en orden de importancia. El segundo objetivo es profundizar en el estudio de las opciones de gestión de servicios bibliotecarios, que veremos a continuación. Y el tercer objetivo es la propuesta, o mejor dicho, el libramiento de propuestas que podrían financiarse con los planes en favor, como dice el Gobierno, del reto demográfico. Veréis, ahora mismo hay un plan que, en principio, en la web decía que estaba abierto y que la Federación Española de Municipios y Provincias proponía medidas, y la propia Federación nos ha dicho que ese plan está cerrado y que ellos nunca han propuesto medidas. Bueno, ¿ves? Ahí es la importancia de estar comunicados. Y ese es el plan en favor del reto demográfico de las 130 medidas.
es un plan que se estructura en 10 ejes. Creo que el eje 9 es el eje cultural y, desgraciadamente, cuenta con medidas que ya se venían aplicando, como los premios María Moliner, como el productor de sedes web del Ministerio y alguna otra cosa más que se me escapa, pero que ya se estaban haciendo. Entonces, da la impresión de que quien hizo el plan no tenía mucha idea o mucha imaginación. Pero bueno, para eso estamos las asociaciones, la federación y los propios profesionales. Total, que ese dinero se nos escapa. Bien, entiendo que como el problema de la despoblación va a continuar hasta que nos agotemos todos, pues va a haber nuevos planes, entiendo, no lo sé. Ya nos lo dirán este gobierno o los que vengan, no lo sé. Y nosotros tendremos que estar preparados para decir, que no os pase lo mismo, no pongáis cosas que ya se están haciendo, vamos a hacer cosas nuevas. Estas se pueden hacer, a ver qué os parece. Y eso es otra del tercer objetivo del grupo para este año. ¿De acuerdo? En cuanto al segundo, opciones de gestión de servicios bibliotecarios. Veréis, dentro del grupo se han constituido 5 equipos de estudio. Lo que os decía al principio de que cuando el grupo es mixto y tan mixto como este, es complicado gestionar, pero al mismo tiempo enriquece mucho el tema. Porque, claro, ¿quiénes se están ocupando de estas cosas? Pues aquellos que están especializados en bibliotecas escolares están estudiando si el modelo de biblioteca escolar de doble uso es factible para poner bibliotecas públicas en los pueblos. De hecho, ahí tenéis una primera aproximación. Quien nos lleva a la delantera es Galicia con un 15%, después Melilla con un 14%, etcétera, etcétera, etcétera. Aún así, son porcentajes pequeños. Un 15% no llega al 25%. Son porcentajes pequeños. Bibliobuses. Bien, los bibliobuses están existiendo de forma continuada desde 1953. Todo el mundo sabemos que son absolutamente sostenibles. Es una solución que ya está aprobada y está aprobada con éxito, con una flexibilidad increíble y con unos datos que tenemos de usuarios 11,5 millones para 75 bibliobuses. Es decir, 75 bibliotecas atienden a 11,5 millones de personas. Esto significa que 1 de cada 4 habitantes con posibilidad de uso de servicios públicos de biblioteca en España lo usa en un bibliobús. Luego, ahí están las cifras. Otra opción para la gestión, las mancomunidades. Si varios municipios se pueden unir, limar sus diferencias para gestionar servicios comunes a partir de intereses comunes, ¿por qué nos vamos a limitar al camión de la basura? Que es muy digno y muy necesario, pero podemos hacer muchas cosas más. Hay quien se une para organizar fiestas, contratar orquestas. ¿Por qué no podemos poner una biblioteca o un servicio bibliotecario? Entre 5, 6 ayuntamientos pueden pagarse un bibliotecario profesional de primera y organizarlo de tal forma que siempre haya servicio bibliotecario. Es cuestión de dejarle trabajar. Eso es también lo que se está estudiando. De hecho, de las 5.606 mancomunidades españolas, solo 7 gestionan bibliotecas. Pero he de decir que una de ellas lo está haciendo genial porque se lleva todos los premios. Incluso María Moliner se lo ha llevado 2 veces, que es la Auriberri y el Espinal, el proyecto Berrago, Navarra. ¿Vale? Entonces, es un ejemplo por estudiar y por copiar también, ¿no? Asociacionismo. ¿Pueden las asociaciones gestionar bibliotecas? Pienso que sí. Pero evidentemente alguien les tiene que dar el dinero. Este estudio se está basando en la CONABIT, que es la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares de Argentina. Es una entidad privada de la que dependen la mayor parte de las bibliotecas populares, pero con un respaldo estatal. Y por último,
Mutualidades y asistencia social. Todos nos acordamos de la obra social de las cajas. Las cajas desaparecieron, la obra social desapareció y ahora ¿qué pasa? Bueno, pues si eso funcionó, podría volver a funcionar. Es cuestión de darle vueltas. Por lo tanto, y con esto acabo, la biblioteca se configura como un agente cultural, como el agente cultural más experimentado, numeroso, sostenible, rentable, constante, cercano, flexible, simbólico en cuanto a democracia. No hay nada más democrático que una naturaleza. Libertad, igualdad y fraternidad es lo que hacemos nosotros, ¿vale? Y por lo tanto las bibliotecas, y especialmente las bibliotecas rurales, somos siempre, y eso es lo que hay que defender, una parte de la solución a la despoblación. Por todo lo que hemos dicho, no me he inventado nada. En fin, muchas gracias por vuestra atención. Bien.